Hola, soy Benito Taibo, director general de Radio UNAM. Un gusto darles la bienvenida a este ciclo de conversatorios que tiene la intención de cerrar la conmemoración del 85 aniversario de Radio UNAM. Hemos titulado a este conversatorio Max Aub, el visionario, con el que buscamos echar un vistazo al amplio trabajo que este entrañable escritor español exiliado en México realizó en nuestra casa de estudios y particularmente en nuestra emisora en los años 60. Para conducirlo está con nosotros Berenice Camacho, una de las jóvenes colaboradoras de Radio UNAM. Berenice es politóloga egresada de la UNAM, conductora y productora en Radio UNAM para los programas Primer Movimiento y Resistencia Modulada. Es cofundadora de Nuevo Periodismo Judicial, una iniciativa de capacitación para periodistas en coberturas de la fuente judicial penal. También es colaboradora en nuestra red, Frente Digital para impulsar la justicia social en México. No podría dejarlos en mejores manos. Muchas gracias a Benito Taibo, director de Radio UNAM, por esta presentación. Berenice Camacho les saluda en esta ocasión como invitada al conversatorio titulado Max Aub, el visionario, en el marco de los 85 años de Radio UNAM en este 2022. Y bueno, tengo el gusto de compartir este espacio con Yolanda Medina, nuestra jefa de fonoteca en Radio UNAM, nuestra fonoteca Alejandro Gómez Arias, y voy a dar una breve semblanza de Yolanda Medina para que todos ustedes puedan tener ese referente. Yolanda Medina ha sido integrante de diversas agrupaciones corales en México, en las que además de participar como cantante, se ha hecho cargo de su archivo musical. En 1991 emprende la investigación sobre música coral en México. Fue entonces cuando se da cuenta del estado en el que se encuentran los archivos y la imperativa necesidad de su rescate. Posteriormente, el Conservatorio Nacional de Música la contrata para iniciar un proyecto que incluye el rescate, la catalogación y automatización de la biblioteca Candelario Huízar, de esa misma institución, del Conservatorio Nacional de Música. En 1994 recibe un reconocimiento por parte del maestro Marín Constantini, director del Coro Madrigal de Budapest, por su labor en el rescate de los archivos musicales. En 1998, Yolanda Medina se integra a Radio UNAM como jefa, en aquel momento, jefa de discoteca, y desde 2003 es jefa de la fonoteca Alejandro Gómez Arias, donde está a cargo de la digitalización y catalogación del acervo de esta emisora desde el año 2010. Desde el año 2000, Yolanda Medina ha participado en diferentes seminarios sobre archivos sonoros y audiovisuales. La trayectoria, o parte de la trayectoria y de la relevancia de contar contigo, Yolanda Medina, para explorar precisamente pues, una parte muy especial de tu trayectoria, que es los estudios que has realizado sobre Max Aub en este conversatorio. Yolanda Medina, un gusto. ¿Cómo estás? Hola, Bere, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes, buenas noches para diferentes lugares. Pues mira, estamos el día de hoy reuniéndonos para hablar sobre Max Aub, quien fue un hombre del exilio español llegado a México en 42, después de diferentes vicisitudes con respecto a su vida, y llegó a la emisora en 1960. Cuando él llega a la emisora, realmente se preocupa por hacer de Radio UNAM una emisora a nivel cultural mundial. Él tiene diferentes acercamientos con las radios de Europa, con Radio Francia, con la Deutsche Welle, y sabe qué es lo que quiere. Y hacer ese proyecto le cuesta, pero tiene siempre el apoyo de las autoridades de la UNAM. Ya antes, en el 55, presenta un proyecto para grabar
a los escritores, a los autores de diferentes libros para Voz Viva, pero sin embargo el proyecto de Voz Viva se posterga un poco porque la universidad no tiene grabadoras. Entonces, de acuerdo a todo esto, él nos cuenta en una conferencia que se presenta en el Caballito, en el teatro desaparecido ya, en el Teatro del Caballito, en 1961, para una serie que se llamaba Biografías Literarias, una conferencia que nos narra su vida desde su infancia y sus diferentes caminos. No habla de sus grandes pasiones, como lo es la literatura, como es el teatro, pero esta conferencia nos da una pauta para saber quién es, para oír su voz. No tenemos otra grabación con él, hablando él. Su voz es un acento muy francés, pero es un español muy, muy rico en palabras, en adjetivos. Y vamos a escuchar una parte en donde él habla de su bachillerato. Él tiene una frase en donde dice que uno es de donde donde estudia el bachillerato. Recordemos que Max Aub es hijo de alemán, hijo de francesa, de herencia sajona, nace en París en 1903 y llegan a España en 1914, cuando inicia la Primera Guerra Mundial, se nacionaliza español y la Guerra Civil Española lo pone en varios campos de concentración y finalmente llega a México en 1942, a finales de 1942, pero oigamos un poco lo que él tiene que decirnos. Con la derrota de la República se acumulan los infortunios, me detienen en Francia por comunista, no lo he sido nunca por la vieja raigambre liberal. Anoten las cárceles, los campos de concentración que quieran y se quedarán cortos. Este tiempo dura cerca de 3 años. Llevo en mi compañía los versos de Quevedo y un diccionario. Las notas y los recuerdos que acumulé necesitarían 100 años de vida para resolverse en libros. A fines de 1942, México. Procuré recuperar los años de lectura perdidos. Intento describir mi tiempo. ¿Nuevas influencias? No creo. Había dirigido el existencialismo francés antes de que corriese el mundo. Coincido muchas veces con Russell. Cada día admiro más a Cervantes. Quisiera escribir como el Labra de ciertos artículos. Lo único que me importa es comprender. Bueno, pues ahí está la explicación del por qué acabamos de escuchar. Y es importante escuchar en un conversatorio sobre Max Aub, escuchar su voz con esta referencia que ya nos empiezas a compartir, Yolanda Medina. Te pregunto, ¿por qué iniciaste, dónde surge el interés por estudiar a una figura pues emblemática para la radiodifusión pública universitaria como Max Aub, para el teatro, la ficción sonora? Cuéntanos sobre este interés. Mira, Veré, realmente yo estoy en las entrañas de la fonoteca y he sabido por muchas personas que se le conoce a la época en que Max Aub estuvo como director como la edad de oro de Radio Universidad. Quiero decirte que Max Aub hizo una compañía de teatro y empezó a grabar radioteatros, algunos de su autoría. Hizo que la Orquesta Sinfónica de la Universidad, en aquel entonces, se integrara a Radio Universidad. Muchos años después, este proyecto se cae, pero tenemos grabados los conciertos de esa época. Hizo que subiera la potencia de nuestra transmisión de 5,000 a 50,000 watts.
solidifica el área de grabaciones y de producción y hace en un momento una universidad radiofónica internacional con pequeños cursos que mandaba a diferentes entidades en el interior del país, pero también a otros países. Estos eran muchas veces traducidos por gente de la universidad y daba pie a que se conociera todo esto. Integra la discoteca, trae con él a Joaquín Gutiérrez Heras y hacen todo un arreglo para que la fonoteca se adquiera discos. Empieza la discoteca. La fonoteca empieza a guardar las cintas. Claro, no con la idea de lo que tenemos el día de hoy de fonoteca, pero empieza a guardarlo. Y lo más importante es que trae consigo a una cantidad de colaboradores, a sus amigos. Ya hablaremos de ello más tarde, pero tenemos en esa época en Radio UNAM a grandes colaboradores. Claro, en ese momento no eran los grandes personajes que se hicieron al paso del tiempo, pero ellos forman parte de nuestra radio. Pues vamos a hacer una pausa, Yolanda Medina, para presentar también a quien nos estará acompañando, que nos ha enviado ya su participación, nos ha compartido una participación muy interesante y me refiero al profesor Albrecht Bogmann. Voy a dar parte de su semblanza. El profesor Bogmann es catedrático de la Universidad de Rostock en Alemania, donde es docente de literaturas y culturas romances. A lo largo de su trayectoria profesional se ha especializado en la investigación de la novela policíaca española y del autor Manuel Vázquez Montalbán. También se ha interesado en la representación literaria de la violencia en cercanía social. Ha sido coeditor de 2 volúmenes sobre representaciones de la desaparición forzada en las literaturas hispanohablantes. El primero de ellos, Decir desaparecidos, formas e ideologías de la desaparición forzada, editado en 2019. El segundo, Decir desaparecidos, volumen 2, análisis transculturales de la desaparición forzada, editado este último en el año 2021. Asimismo, se ha dedicado a la literatura del exilio republicano español y al escritor Max Aub, quien hoy nos convoca. Es autor del libro Max Aub, Entre vanguardia y exilio, de la editorial Renacimiento, publicado en 2022. Actualmente se encuentra en prensa, en realidad, y bueno, es parte de la semblanza del profesor Albrecht Bogmann, a quien a continuación hemos de escuchar, así es que vamos con ello. Buenos días, compañeros de México y de todo el mundo. Gracias por escuchar esta emisión sobre Max Aub y Radio UNAM. Voy a hablar sobre Max Aub, Radio UNAM, proyecto y proyección transcultural. Me llamo Alberto Buschmann, soy profesor en la Universidad de Rostock e investigador y traductor de Max Aub desde hace mucho. Voy a hablar muy brevemente, sobre Max Aub y Radio UNAM, después sobre sus proyectos personales, para llegar a la proyección transcultural de su labor, dando unas perspectivas de investigación al final de mi presentación. Eso es. Aquí, en esta hoja, podéis ver una foto de Aub. Es una ciudad en Baviera, donde vivieron los ancestros de Max Aub, sus bisabuelos. De ahí remonta la familia. Y ahí podéis ver Radio UNAM hoy en día. ¿Cómo se llega desde Aub a Radio UNAM? Pues Radio UNAM, para empezar, fue uno de los proyectos más importantes de la cultura mexicana de los años 30 y 40, se fundó en el 1937, pero hasta los años 50 tenía
poca potencia, poca cobertura y solamente 2 horas diarias de programación. Pero a partir de los años 50 se modernizaba Radio UNAM a todos los niveles y el personaje más importante en esta época fue un señor llamado Pedro Rojas, un historiador, director desde 1954 hasta el año 60, cuando AUP ocupó sus cargos. Fueron amigos y por eso una parte de las medidas que Rojas impulsó en Radio UNAM también ya se puede suponer que formaron parte de las ideas de Max Aup. Por ejemplo, la contratación de nuevos empleados jóvenes también de la universidad. Aup en esta época trabajaba, entre otras cosas, como profesor de teatro, de teoría y práctica de teatro en Radio UNAM. Estaba en contacto con los estudiantes, con los jóvenes, y es de suponer que él facilitaba el contacto. Además, se creó una discoteca para tener música y grabaciones a disposición a cualquier hora del día, y muchas otras cosas más que en este momento no puedo profundizar. Sería una historia de Radio UNAM, otra emisión. Para entender los proyectos de AUP en Radio UNAM, hay que tener en cuenta que Max Aup, exiliado español, intentaba volver a Europa cuanto antes, y a partir del año 56 tenía otra vez la posibilidad de viajar hacia Europa, y casi todos los años a partir del 56 estaba durante varias semanas o meses en Europa. También durante su tiempo de trabajo en Radio UNAM. Pero eso no significa que no se encargara de sus deberes, ni mucho menos, sino que todos estos viajes formaron parte de su proyección de internacionalizar Radio UNAM. Otra idea muy aubiana es la serie Voz Viva de México, que empezó a funcionar a partir del año 57. Es una serie de grabaciones de lecturas de obras clave de la literatura mexicana por los propios autores, eso es lo importante, organizado por el Departamento Cultural de la UNAM. Y fue Max Aup que promovió, que animó comprar una grabadora Ampex para poder grabar voces en vivo. Y esta grabadora, que primero la compró el Departamento Cultural de la Universidad, después pasó a Radio UNAM y sirvió ahí para grabar las voces de los autores. Y la primera voz, no podía ser de otra manera, fue la de Alfonso Reyes, amigo de Aup ya desde los tiempos cuando se encontraron en los años 30 en París. La segunda grabación se hizo de Octavio Paz, la tercera de Carlos Fuentes, y una lista de más de 100 grabaciones más que existen hoy en día, muchas de ellas disponibles en YouTube o en bibliotecas, son un verdadero tesoro de las voces de los más importantes autores de la literatura mexicana. 3 sitios concentran la vida de la ciudad, en toda ciudad normal, otro tanto sucede. Uno es la casa de los dioses, otro el mercado, y el tercero el palacio del emperador. Por todas las colaciones y barrios aparecen templos, mercados y palacios menores. La triple unidad municipal se multiplica, bautizando con un mismo sello toda la metrópoli. El templo mayor es un alarde de la piedra.
Desde las montañas de basalto y de pórfido que cercan el valle, se han hecho rodar moles gigantescas. Pocos pueblos, escribe Humboldt, habrán removido mayores masas. Muchas gracias al profesor Buchmann por esta primera participación. Yolanda Medina, seguimos contigo y acabamos de escuchar también un audio, una muestra interesante de Voz Viva de México. Yolanda, cuéntanos qué es lo que acabamos de escuchar. Acabamos de escuchar a Alfonso Reyes. Alfonso Reyes es un amigo de Max Aub desde que están en Europa y la preocupación de Max Aub por grabar a aquellos autores que están en edades avanzadas o enfermos, en fin, lo lleva a plantear el Voz Viva de México y posteriormente Voz Viva de América Latina. El que acabamos de escuchar es Visión de Anáhuac, que es una lectura sobre Visión de Anáhuac, una obra que escribe Alfonso Reyes estando en España, en el exilio en España, y nos narra la vista que tuvieron los españoles cuando llegaron a México. En este momento nos está hablando del Templo Mayor. Casualmente, bueno, no tan casualmente, la fonoteca de Radio UNAM se encuentra en el Palacio de la Autonomía y todo esto que nos relata es imaginable estando ahí. Gracias, Yolanda Medina. Qué interesante. Nos das el contexto del audio que acabamos de escuchar, que se desprende de la colección Voz Viva de México, y mencionas algo fundamental, central, que quisiera nos compartieras alguna reflexión respecto al peso, a la importancia, a la trascendencia del exilio, no solamente en la vida de Max Aub, sino en la posterior configuración de personajes a los cuales se allegó o les abrió la puerta o con su anuencia participaron con esa característica específica del exilio dentro de Radio UNAM en distintas producciones, Yolanda. Max Aub llega en 42 y empieza a hacer guiones con Mauricio Madaleno para hacer películas en México. En 47 se une a la universidad, heredando la cátedra de Rodolfo Usigli sobre teatro. Y empieza a tener contacto con toda la élite de difusión cultural. Se encuentra Enrique González Casanova en publicaciones y entonces lo invita a participar en unas conferencias que después se editan por la universidad, porque él está salvando la voz de los españoles que están fuera, que la caída de la República ha ido olvidando de los anales de la literatura española, pero él está siempre presente, siempre hermanado con ese exilio español, no solo en la literatura, sino en muchas otras ramas del conocimiento. Y a muchos de ellos los invita a estar en Radio UNAM, a hacer series. Cuando él llega a Radio UNAM, los invita a hacer series. Por otro lado, tiene un acercamiento muy grande con la literatura del medio siglo. Un Octavio Paz, un Carlos Fuentes, un García Ponce, un Luis Ríos, y entonces empieza a buscar la cercanía de lo que se está escribiendo, lo nuevo que se está escribiendo. Se hace un interesado muy grande y, bueno, finalmente me encuentro yo con un libro en el Ateneo Español que habla de la biblioteca de Max Aub. Y casualmente son los libros que él les propone a sus colaboradores para Voz Viva, para que graben Voz Viva. El que más me llama la atención es el de Cortázar. Finalmente, Rayuela es un libro que se raya por una serie de estrategias para leerlo, pero él raya para que Cortázar pueda leernos en Voz Viva una parte muy interesante.
Yolanda Medina, qué interesante, qué metáfora además tan bella de esta biblioteca y de Rayuela. Te pido pues brevemente también que nos compartas algunos de esos nombres. Pienso en el catálogo de Voz Viva de México, es un catálogo amplísimo, pero que nos puedas dar algunos nombres para identificar de qué estamos hablando cuando comentas de personajes que tal vez en ese momento, en ese preciso momento, cuando son invitados, tal vez no todos tenían la fama, la relevancia en el medio literario que después alcanzaron a tener de una manera pues multiplicada. Cuéntanos quiénes son estos personajes, más o menos de qué épocas estamos hablando también. Mira, Bere, en Voz Viva empieza con Alfonso Reyes, sigue con Torres Bodet, pero empieza unas antologías de literatura española, en donde en ese momento son una o dos participaciones muy breves de grandes personajes y deja todo un proyecto que en 59 empieza a grabarse con Alfonso Reyes, continúa mientras él está en la dirección de Radio UNAM y graba, por ejemplo, a Luis Cernuda en 62, pero el disco se edita hasta el 75. Él deja apuntes para esa edición. Pero bueno, están de los españoles, está Luis Cernuda, está Rafael Alberti, que forman parte, Luis Cernuda no, pero Rafael Alberti forma parte del exilio, y está Cortázar, está García Márquez, está Octavio Paz, en fin, en la página de Voz Viva podrán encontrar todos estos audios que son muy interesantes, pero a muchos de ellos los trae para colaborar en Radio UNAM. Es muy interesante que sus especialidades fueron parte de la colaboración de Radio UNAM. Tenemos que el medio siglo es importante, Monsiváis es un colaborador muy cercano, Luis Ríos hace una gran serie para Radio UNAM de literatura española, y bueno, se van dando diferentes propuestas para la programación de Radio UNAM, en donde nos nutre de unos colaboradores muy interesantes. El día de hoy podemos gozar de esas participaciones, no solo a nivel exilio, sino a nivel nacional, ¿no? García Ponce nos hace una historia de la novela, Federico Campbell nos hace literatura policíaca, Monsiváis, bueno, ni qué decir con su cine y la crítica, y todo esto lo fortalece. Aparte forma una compañía de teatro en donde realmente llama a grandes actores a ser parte de esto. Hace 2 series, una de nuevo teatro con obras recién escritas y un teatro de todos los tiempos, teatro de nuestro tiempo. Y el repertorio para todo esto es muy interesante, pero bueno, me parece que Albrecht tiene algo que decirnos sobre todo esto. Qué interesante repaso por la colección Voz Viva de México. Solamente anotar de mi parte que he revisado, gracias a ti además a que lo has puesto a disposición este catálogo. En la primera generación o en los primeros años está Rosario Castellanos, para no dejar de lado también la letra de las mujeres. Posteriormente, una década por ahí de los años 70, también viene Elena Poniatowska. Hay mujeres presentes en la colección Voz Viva de México, y quisiera que hiciéramos un momento para escuchar de nuevo, para escuchar la segunda parte de la participación del profesor Bochmann, que desde Alemania nos comparte, bueno, un especialista en Max Aub, como ya hemos dicho en su reseña inicial, nos comparte parte de este comentario, nos da parte de este comentario, así es que vamos con la participación del profesor Bochmann. Como decía, en el 60 y de verdad en el 61, de vuelta de un viaje, Aub se hizo cargo de su puesto de director en Radio UNAM. ¿Cuáles fueron las medidas
que él impulsó a esta entidad. Primero, las actividades y las iniciativas técnicas. Se ampliaba el programa de 12 a 16 horas diarias. Se construyó una nueva emisora Anticomán, lo que aumentó la amplitud modulada de manera decisiva. Con esto se podía expandir la cobertura a partir de este momento, ya no solamente en DF, sino también en otras provincias del país. Se podía escuchar y seguir a Radio UNAM. Aún más importante fueron las medidas, digamos, a nivel de colaboración nacional e internacional. A nivel internacional, AOP podía basarse en sus contactos internacionales y estableció una colaboración con Radio France Internacional, con la Deutsche Welle y la Radio Nacional Italiana, con los cuales se intercambiaron emisiones, no solamente para tenerlas en México, sino también para tener las cintas y poder y hacer uso de ellas. A nivel nacional, AOP formaba parte de la fundación de la así llamada Unión de Radiodifusoras Universitarias y de la creación de una red de radios universitarias en toda América Latina. La serie Voz Viva de México tenía tanto éxito que AOP, esto era bastante fácil, y para eso servía esta colaboración con otras radios universitarias en toda América Latina. AOP creó la serie Voz Viva de América Latina, ahora grabando las voces de Pablo Neruda, Julio Cortázar, Juan Carlos Onetti y un largo etcétera de los grandes nombres de la literatura latinoamericana. Otras marcas del programa fueron nuevas líneas como el panorama del jazz, la ventana al mundo, el cine, la crítica, o sea, aceptar el cine como un arte como los demás y un largo etcétera. La internacionalización se basaba también en sus contactos personales, no solamente a las entidades, sino también a los posibles corresponsales. Echamos un vistazo solamente hacia París. Ahí sus compañeros y amigos, Manuel Tuñón de Lara, Esteban Salazar Chapela, José Luis Cano, fueron contratados como corresponsales regulares de Radio UNAM. Pero, y eso es algo que a mí me interesa especialmente, lo más importante para AOP era la fundación de la así llamada Compañía de Teatro de Radio UNAM, directamente en el año 1961. Fue una de las primeras medidas que tomó en el momento de hacerse cargo de su puesto de director. Y esta compañía servía para hacer radioteatro, radionovela, una serie que se llamaba Teatro de Nuestro Tiempo, así como una serie llamada Nuevo Teatro. El trasfondo de todo eso, claro está, es su afición por el teatro. AOP siempre decía que yo soy un autor de teatro y solamente por el hecho de vivir en el exilio no puedo realizarme como autor de teatro porque aquí no lo puedo hacer, no tengo público. Pero supuesto que ya había mencionado como profesor de cursos de teoría y composición de teatro, da fe de este afán. Bueno, ¿qué entiendo bajo
la proyección transcultural de su labor. Lo que voy a exponer a base de lo que ahora sabemos acerca de este trabajo es la conexión entre varios mundos literarios de varias áreas culturales que significan una conexión de culturas que obviamente era algo importantísimo para AUP. Voy a hablar sobre el teatro, voy a hablar sobre la programación diaria y la plantilla que realiza las producciones. Vemos aquí una lista, una selección de la lista de la serie Teatro de Nuestro Tiempo, es decir, de todos los tiempos, como decía AUP, dándole un lema a esta serie. Vemos entre los autores españoles, irlandeses, ingleses, Rabindranath Tagore, un indio, Friedrich Dürrenmatt, un suizo, una pieza de la antigüedad griega, Salomón, un italiano, Pirandello, George Bernard Shaw, un inglés, Fernández de Lizardi, un argentino, Strindberg, un sueco, Gogol, un ruso, Brecht, un alemán, Lope de Vega, clásico español, Chekhov, un ruso, Ibsen, otro sueco, y Karel Čapek, un checoslovaco. O sea, un panorama verdaderamente internacional que se está aunando en esta serie de Teatro de Nuestro Tiempo. Es un teatro que va más allá de fronteras de lenguas y de nacionalidades. Es un teatro sin fronteras, para decirlo así. Aquí vemos una página de la programación que da el programa de un día. Y si repasamos estas hojas, estas programaciones, vemos que a lo largo del día un cliente, un aficionado de Radio UNAM pasaba de un país al otro. Por la mañana había un curso de francés, un curso de inglés, después música de Hindemith, o de Tchaikovsky, o de Debussy, o de Bach. Después había una emisión sobre literatura colombiana, escrita por un joven llamado Gabriel García Márquez. Después había otra vez el curso de francés y de inglés para escuchar después música de Mozart o jazz en la cultura, o sea, música a lo mejor de América del Norte o del Caribe. Pues también esta programación diaria da fe de una visión muy internacional, muy transcultural, que se hacía eco en el programa de Radio UNAM. Y por fin, también la gente que realizaba estos programas representa o forma un grupo de colaboradores internacionales, aparte de los mexicanos. Tenemos varios exiliados o incluso vemos Radio UNAM como punto de encuentro de interexilios en México. Primero están, claro está, los republicanos españoles exiliados. Federico Álvarez es director del programa Literatura Hispanoamericana. Ramón Erchegaramendi es director del programa La Marcha del Mundo. Adolfo Sánchez Vázquez, autor de un curso de introducción a la estética, etcétera, etcétera. También los autores y las actrices son buena parte de ellos viene de España. Magda Donato, Ofelia Guilmain, Aurora Molina, Mercedes Pascual y algunos más. Repasando los documentos que nos quedan de este primer auge de Radio UNAM,
Vemos otros nombres en las plantillas, por ejemplo, Jana Kleinburg o Tita Singer. Son nombres que suenan muy alemán y además de ecos de nombres típicos de judíos alemanes exiliados. Esta Jana Kleinburg no he podido averiguar nada. Pero de Lia Kostakowski o de Lilian Mendelssohn, una músico-etnóloga, sí se sabe que tienen un trasfondo de exiliados de Europa Central. O sea, no solamente vemos los españoles republicanos, sino también a rusos, ucranianos, alemanes, austríacos que acuden a México y coinciden con todos los demás en Radio UNAM. Sin hablar de los latinoamericanos, de los exilios latinoamericanos que llegan a México y a Radio UNAM. Y AOP es alguien que anima a ellos a participar en el programa, a fomentar el programa, definiendo Radio UNAM como punto de encuentro. Son, por ejemplo, Augusto Monterroso, Luis Cardoza y Aragón, ambos de Guatemala, como Carlos Illescas, Gabriel García Márquez o Julio Cortázar. En fin, con este pequeño esbozo ya tenéis un poco la línea que yo quisiera seguir en mi investigación, que trata de reconstruir esta proyección transcultural en Radio UNAM, tanto a nivel de los autores como de los autores y de los demás colaboradores que coincidieron en esta entidad. Claro, muchas veces encontrar a los personajes y a documentos acerca de ellos resulta difícil. Un poco más fácil es analizar la peculiar programación en Radio UNAM, tanto del teatro o de las voces vivas y de las otras series que se fundaron en esta época. Y todo esto se basa en, como decía al inicio, en mi ocupación con Max Aup desde hace muchos años. Es que al final de los años 90 había traducido al Laberinto Mágico, a su novela Josep Torres Campalans. O sea, mi primer paso de acercamiento a Max Aup fue la traducción y después he investigado. Durante la traducción tenía que investigar, pero después he profundizado y primero he escrito un estudio en lengua alemana y en estas semanas, en noviembre del 2022, se publica mi estudio Max Aup entre vanguardia y exilio en la editorial Renacimiento en España, con un prólogo de Javier Sánchez Zapatero. Y ahí explico un poco con más detalles y más detenidamente lo que entiendo por culturas transculturales y redes transculturales de colaboración. Y con esto termino y vuelvo a Alemania, vuelvo a AOP, a este pueblo tan lindo, que incluso hoy en día tiene este aspecto, no ha cambiado mucho. Y con esto termino y doy las gracias a todos los amigos de Radio UNAM. Os agradezco la invitación, la posibilidad de poder hablar aquí y pido perdón por todos los errores en el momento que hablo. Es medianoche aquí y ya estoy un poco cansado después de un día de labor. Y aquí me tenéis para vuestras preguntas. Muchas gracias.
pues con mucho agradecimiento por esta participación al profesor Albrecht Bogmann, que nos ha acompañado en este conversatorio, Max Aub, el visionario, Yolanda Medina. Estamos llegando pues al cierre, a la última parte, y me gustaría que nos comentaras dónde se encuentra la figura en la memoria actualmente, la figura de Max Aub, pensando entre una posibilidad del olvido tal vez, pero también de recuperación, probablemente no en México, pero sí en otras latitudes, Yolanda. Veré con gran sorpresa ante el archivo de Radio UNAM, el acervo de la fonoteca. Han acudido a nosotros diferentes especialistas, diferentes investigadores. Max Aub ciertamente estuvo en el olvido, pero es a partir de los 90s que su familia rescata realmente lleva a Segorbe en España su archivo y empieza la gente a saber quién es Max Aub. Es un escritor muy prolífico, tiene mucha obra de teatro, tiene muchos relatos breves, y empiezan los especialistas de literatura, especialistas de teatro, en fin. Y existe la Fundación Max Aub en Segorbe, en Valencia, y a partir de ahí empieza a darse a conocer. Albrecht nos habla en algún momento de su cercanía con el primer traductor de Max Aub, cuando estábamos entrevistándolo para hacer toda esta plática, y cómo ha sido traducido hasta al alemán, ¿no? Él es alemán finalmente de la zona bávara y nos lleva a una literatura en donde escribe mucho. En el audio de Max Aub que escuchamos nos habla de una vida para escribir todo lo que tiene que contar. Y eso es muy interesante. Sigo en la investigación. Cualquier persona que quiera acercarse tanto a la fonoteca como a mí, como a Albrecht, es bien recibida. Hay mucho en Voz Viva todavía que investigar. Estamos trabajando en todo ello. Voz Viva está rescatando. Voz Viva también es Memoria del Mundo en 2005. Y los radioteatros, la ficción sonora de Radio UNAM, que inició con Max Aub, también es Memoria del Mundo. Pues qué interesante escuchar esta trayectoria, este legado, el trabajo que personas como tú, Yolanda Medina, jefa de Fonoteca, Alejandro Gómez Arias de Radio UNAM, has realizado. Es de verdad fascinante. Y bueno, tenemos la oportunidad de acercarnos, además, gracias a la tecnología, de acercarnos a este legado, a un legado sonoro, tanto con la colección de Voz Viva de México como con la colección de ficción sonora. Vamos a poner aquí en la pantalla la referencia, pero les comento que para el caso de la colección de ficción sonora pueden acercarse al sitio electrónico del podcast de Radio UNAM, radiopodcast.unam.mx. Ahí encontrarán la colección ficción sonora, y Voz Viva de México, se encuentra en la página electrónica vozviva.unam.mx, también saliendo aquí en la pantalla. Pues muchas gracias, querida Yolanda Medina, ha sido un placer. Gracias por permitirme acompañarte. Gracias, por supuesto, también al profesor Albrecht Bogmann, que nos ha compartido esta parte, una lectura distinta a la que tenemos nosotros, que es un arraigo, que es también un sentimiento de pertenencia a los que hacemos parte de Radio UNAM y de la difusión de la cultura dentro de la UNAM. Desde su coordinación, pues encontramos, creo, en Max Aub una figura entrañable que queremos compartir con las personas afuera. Así es que muchas gracias, Yolanda Medina, por esta oportunidad. Y bueno, recordar a quienes nos están acompañando en esta ocasión, Yolanda Medina, recordarles que aquí abajo en la caja de descripción van a poder encontrar algunas ligas,
algunos links electrónicos que los van a llevar a materiales pues de interés en esta conversación, materiales interesantes que no alcanzamos por cuestiones de tiempo a reseñar un poco más aquí, pero que estarán ahí. Vale mucho la pena acercarse a esa caja de descripción y que puedan encontrar esos materiales, Yolanda Medina. Bueno, Bere, ha sido muy interesante primero conocer a Albrecht, una persona que llegó a tocar la puerta de la fonoteca durante la pandemia y que me abrió este camino hacia investigar sobre Max Aub. Gracias a ti, gracias a Radio UNAM por darnos cabida y la posibilidad de seguir investigando. Todavía la fonoteca nos aguarda con muchas sorpresas y gracias a la gente que nos está viendo, los invitamos a acercarse al podcast y a la fonoteca de Radio UNAM. Hay todavía muchas cosas muy interesantes. Y bueno, Voz Viva está en este momento reajustando su página web para ponerla a la altura. Tiene ahorita pocos audios, 75 audios, es una colección grande y están para enero programando un relanzamiento de su página con todo esto que hemos hablado. Muchas gracias a todos los que se conectaron y seguimos en contacto. Seguimos en contacto, Yolanda Medina. Por último, y antes de que se nos escape esta referencia del libro Max Aub, Entre Vanguardia y Exilio, que hemos mencionado y que es de la autoría precisamente de Albrecht Bogmann, catedrático de la Universidad de Rostock en Alemania. Bueno, estará también aquí abajo la referencia para que se puedan acercar a este libro que recientemente se ha editado por la editorial Renacimiento en su colección Biblioteca del Exilio. Gracias a todos ustedes. Hasta pronto, nos encontramos próximamente, por supuesto, desde el sonido, desde la pasión por el sonido y su resguardo, aquí en Radio UNAM. Hasta pronto.